Es la lección número 7 y el título es Compartir la palabra. Cuando nosotros testificamos, cuando nosotros le hablamos a otras personas del amor de Jesús, nosotros hablamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Y el texto para memorizar se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, que dice: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si la palabra de Dios siempre tiene éxito en los corazones de las personas. Bendito sea Dios. La palabra de Dios siempre tiene éxito en el corazón de las personas. Tú y yo no tenemos que desanimarnos, tenemos que confiar en que lo que estamos haciendo por otras personas sí va a traer sus resultados. Ahora, observemos algunos símbolos de la palabra de Dios que se encuentran en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, Jeremías 23, 29 y Lucas, capítulo 8, versículo 11. ¿Cuáles son algunos símbolos de la palabra de Dios? El Salmo 119, 105 dice: Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Bendito sea Dios. Cuando tú y yo hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la lámpara que va a alumbrar el camino de tu familia, tu matrimonio, tu hogar, el de tus amigos. Es decir, Dios llega con su palabra para traer luz, para iluminar la vida sombría que llevan las personas. Por eso, mis amados hermanos, con alegría, sí vale la pena que nosotros sigamos testificando de la palabra de Dios. Ahora, también el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29, nos dice que la palabra de Dios es tan poderosa como el fuego y tan dura como un martillo, hasta puede hacer pedazos una roca. Puede hacer pedazos una roca. La palabra de Dios es como el fuego y es como un martillo. Es como el fuego, la palabra de Dios, mis amados hermanos, porque purifica la escoria que hay en nuestro ser, porque purifica lo malo que hay en nosotros. Si nosotros le damos la oportunidad a Dios de que Él obre en nosotros, nosotros nos vamos a sorprender con las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, mis amados hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo, no te desanimes. Sigue llevando esperanza a tus amigos, a tu familia. Tarde o temprano Dios obrará en el corazón de ellos. Pero la Biblia también dice que es como un martillo, porque el martillo es capaz de quebrar, de romper. Y la palabra de Dios puede romper el corazón más duro que tenga una persona. Tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque otro símbolo de la palabra de Dios es que es como una semilla. Las semillas representan el mensaje de Dios. Y el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 11, está refiriéndose a que los terrenos, a que la tierra, incluso, fíjense, la tierra es diferente. Todas las tierras, los terrenos son diferentes. Así como los terrenos son diferentes, también las semillas son diferentes. El trigo, el maíz, es decir, son diferentes. Pero una semilla, tarde o temprano, dará su fruto. Tu Dios, mi Dios, tarde o temprano también llevará, tarde o temprano, la semilla que nosotros hemos sembrado también traerá sus resultados positivos para gloria de Cristo Jesús. Sigamos predicando la palabra de Dios, porque a su tiempo vamos a cosechar. Si no desmayamos a su tiempo, vamos a cosechar. Y el último símbolo que analizamos esta semana es que la palabra de Dios es mejor que el pan terrenal. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús es el pan de vida. La Biblia es el pan de vida que sacia nuestra necesidad, que sacia el deseo de buscar algo más. Es que el hambre que hay en el ser humano lo lleva a los vicios, lo lleva a quitarse la vida, lo lleva a tomar decisiones equivocadas, pero tú y yo tenemos que seguir presentando la palabra de Dios como el pan de vida. Ese pan que satisface la necesidad de la persona, ese pan que satisface la necesidad de la persona. En el nombre poderoso de Jesús, decídete a seguir testificando para salvar a más personas.
el poder creador de la palabra de Dios es la siguiente sección que vamos a analizar. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el Hijo, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. El Hijo es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas, dice el Salmo 33:9. Pero Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios fue la creadora de lo que nosotros ahora vemos. Y si Dios con su palabra tiene el poder de crear de la nada, creó el mundo, lo que nosotros vemos, ¿cuánto poder tendrá para transformar, para renovar, para recrear la vida de un ser humano? Por eso hay esperanza aún para el aparente pecador más grande que tú conozcas. Que por cierto, el más pecador que requiere urgentemente ayuda de Dios, somos tú y yo. Y la palabra de Dios es la única salvaguarda para ayudarnos a ser nuevas criaturas. Por eso, mis amados hermanos, la palabra de Dios, cuando la compartimos con los demás, tiene sentido. Porque Jesús, porque el Espíritu Santo está presente cuando leemos la Biblia o la compartimos con una persona. Porque Dios no solo creó este mundo con su palabra, sino que también la sostiene y sustenta a través de ella. Entonces, ¿cuánto poder tiene la palabra de Dios? Ahora, pero sí, la palabra de Dios tiene poder, pero ¿qué beneficios me da la palabra de Dios? Según de Timoteo 3:14 al 16 nos dice que las Sagradas Escrituras pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios tiene el beneficio porque reprende nuestros pecados, corrige mi pensamiento y nos instruye en toda justicia. Bendito sea Dios, mis amados hermanos. ¿Cuál es el beneficio que yo gano al leer la Biblia? Pues el beneficio es que va a reprender tu vida pecaminosa. Te va a llamar de las tinieblas a la luz que es Cristo Jesús. Te va a decir que eres demasiado orgulloso, que eres egoísta, que urgentemente necesitas una conversión, una transformación, un cambio de vida. Y corrige nuestros pensamientos erróneos. Bendito sea Dios que esos beneficios están al alcance de tu vida, al alcance de tu mano y están también a mi alcance. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? ¿Qué más podríamos nosotros decirle al Señor? Que cumpla en nosotros esas promesas, que cumpla en nosotros esos beneficios, que reprenda mi vida pecaminosa, que me reprenda, que corrija mis pensamientos de vanagloria, de decir, así estoy bien, ¿para qué necesito a Dios? Me va bien sin Dios, ¿para qué necesito a Dios? Que Dios reprenda mi vida, mis pensamientos y que me instruya en toda justicia. Oh, qué maravilloso es saber, mi querido hermano, todos estos beneficios de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar la vida? ¿Cómo podemos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida? Bueno, el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea mi Dios, bendito sea tu Dios que no te deja solo en tus luchas, en tus desafíos. Por eso, cuando tú vas a Él y le dices, Señor, tengo este problema, tengo este vicio, no puedo cambiar mi vida, tú vas a escuchar de Jesús, hijo, tú todo lo puedes, porque yo estoy contigo. Hijo, yo estoy a tu lado. Maravillosa gracia de Cristo Jesús. Maravillosa misericordia de Cristo Jesús, que nos dice que no estamos solos, que Él está con nosotros.
Y esta otra promesa en el versículo 19 de Filipenses 4, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Cuando te sientas solo, cuando te sientas vacío, cuando sientas que las cosas te están saliendo mal, Jesús te dice, hijo, yo estaré allí para suplir esa ansiedad, esa necesidad. Pero ¿por qué no pensar en que también Él te puede a ti dar la comida, la bebida y también el sustento? ¿Por qué no pensar que Jesús se hace responsable de tus necesidades? ¿Por qué no pensar que Jesús se preocupa cuando tú lloras, cuando tú tienes un problema de economía, cuando tú no tienes empleo, cuando las cosas están yendo mal en tu vida, en tu matrimonio? Jesús se preocupa por ti. Y me encanta esta otra aplicación de la palabra de Dios. Primera de Juan 1, 7 al 9. En especial el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Gloria a Cristo Jesús. Esta promesa es para nosotros, mis amados hermanos. Esta promesa es para ti, es para mí. ¿Y por qué digo que es para ti y para mí? Porque yo necesito que Jesús perdone mis pecados. Porque yo necesito que Jesús me transforme. Porque cuántas veces en el día, durante el día o durante la noche, siento que Dios no perdona mis pecados. ¿Cuántas veces tú has sentido que Dios no perdona tu pasado, que Dios no ha olvidado lo que has hecho? Hace unos días un miembro de iglesia me escribía a través de las redes y me decía, pastor, ore por mí, porque siento que he hecho tantas cosas malas que yo no merezco el perdón de Dios. He hecho tantas cosas malas que siento que yo no merezco el perdón de Dios, que Dios ya no me va a perdonar. Y yo le dije, ¿y qué hay de Sansón? Su vida, un desastre. A pesar de ser el siervo de Dios, un desastre. ¿Y qué hay del apóstol Pedro que negó a Jesús? ¡Cobarde! ¿Y qué hay del rey David? Y me dijo, tiene razón, pastor. Tiene razón. Tiene toda la razón. No es Dios, soy yo. Por lo tanto, en el nombre de Cristo Jesús, tú tienes que reclamar la promesa maravillosa de Cristo Jesús, de que Él perdonará todos tus pecados. El único requisito es confesar nuestros pecados. Ese es el único requisito. Si tú confiesas tus pecados, Cristo Jesús perdonará todo tu pasado. Porque Él está más ansioso por perdonar tus pecados que por destruirte. Bendito sea su nombre. Jesucristo está más dispuesto a perdonar nuestros pecados que a destruirnos. Me encanta el pensamiento de Dios. Por eso Jesús esta hora te dice, hijo, confiesa todos tus pecados, que yo voy a darte la paz que tu corazón necesita. El libro de Mateo capítulo 13, versículo 58 nos dice que por la incredulidad de ellos, Jesús no hizo muchos milagros en la región, porque había incredulidad entre ellos. Si tú no crees en la palabra de Dios, si tú no crees que Jesús te dice, yo soy el que borro todas tus rebeliones y nunca más me acordaré de ellas. Si tú no crees en el texto que dice que Jesús avienta tus pecados al fondo del mar, si tú no crees, entonces Jesús no puede hacer milagros poderosos en tu vida. Así que no se trata de Dios, se trata de ti, se trata de mí. No es Dios, eres tú, soy yo, que somos incrédulos para recibir las misericordias, las dádivas, la gracia oportuna, el socorro oportuno ante nuestras debilidades y ante nuestros pecados. Somos nosotros los que desconfiamos de la bondad, del amor de Cristo Jesús. Cuando se trata de compartir la palabra, cuando se trata de compartir, tenemos que tener prudencia, tenemos que tener sabiduría para hablarle a los demás. Isaías 54 dice, el Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida. Es decir, Él te va a dar sabiduría
para sostener con mi palabra al fatigado. Jesús quiere que al compartir la palabra, tú sostengas al fatigado. Pero observa, escúchame bien, mi querido hermano, ese sostener con la palabra de Dios al fatigado, estamos diciendo, nos estamos refiriendo, mis amados hermanos, a que no se trata solamente de decir la verdad y que la verdad no tiene doblez y que la verdad es derecha y que cosas como esas que tienen solamente el espíritu del mal, el espíritu del enemigo. Dios espera que tú sostengas al fatigado, al cansado, pero con palabras prudentes, con palabras de sabiduría. Por supuesto, usando la palabra de Dios. El libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Es decir, todo tiene su tiempo. Tú inviertes 1 hora, 2 horas de la semana para ir a dar un estudio bíblico. Todo tiene su tiempo. No podemos estar nosotros desesperados. Todo tiene su tiempo. Pero sigue sosteniendo al fatigado con la palabra de Dios. Sigue sosteniendo a los necesitados con la palabra de Dios. Esos necesitados de las promesas de Dios. Esa gente que tiene hambre de la palabra de Dios. Según de Timoteo 4:2 nos dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. El apóstol Pablo entonces nos invita, nos desafía a que nosotros sigamos compartiendo la palabra de Dios. Porque hay personas que requieren la ayuda de Cristo Jesús. Porque probablemente tú y yo tenemos hartazgo. Porque tenemos mucho material, porque tenemos diferentes plataformas en las que podemos recibir la palabra de Dios. Pero hay gente que necesita una palabra de consuelo, que necesita una palabra bondadosa, que necesita escuchar la voz de Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, sigue compartiendo la palabra del Señor. El versículo para memorizar dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios siempre tiene éxito. Y tú y yo somos los comisionados por Dios para compartir su palabra. Y tú y yo somos los comisionados para decirle al mundo que hay esperanza, que este no es nuestro verdadero hogar. Somos los comisionados para decirle a las personas, hey, la estás pasando mal, pero hay esperanza, porque nuestro hogar está más allá del sol. Por favor, sigue compartiendo la palabra de Dios. Por favor, sigue compartiendo la palabra de Dios. A su tiempo, verás a tus amigos, a tu familia, entregarse a Cristo Jesús. Ese hijo que ahora anda descarriado, ese hijo que ahora anda en los vicios, por la gracia de Dios, podrá regresar si tú y yo continuamos compartiendo la palabra.